buenas. Soy el doctor Herbert Stern de Santo Domingo, República Dominicana, y nos reúne hoy aquí en Casa América a hablar del libro sobre la historia de la medicina española en República Dominicana, un libro que escribí y fue presentado en el año 2019 en la Academia Dominicana de la Historia. El interés de la obra es básicamente exponer las relaciones importantes y la gran influencia que ha tenido España y su medicina en la medicina de la República Dominicana, sobre todo en los siglos XIX y XX. La ciudad de Santo Domingo, la primada de América, es también la sede de todo lo primero que sucedió en América. En esa ocasión, en la presentación del libro, pues participó el señor embajador de España en República Dominicana, Alejandro Avellán García de Diego, quien nos acompaña hoy y quien quisiera pues que siguiera adelante con unas palabras. Alejandro, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Herbert, muchas gracias al doctor Stern, muchas gracias también al otro ponente, a Miguel Zato, así como a la Casa de América. La verdad es que me siento muy honrado de participar en esta presentación de tu libro y estar con los clientes, con los amigos de Casa de América. Yo tuve, como decías hace un momento, el placer y el honor de participar en la Academia Dominicana de la Historia en el año 2019 en la presentación de tu libro sobre las aportaciones de la medicina española a la medicina en América. Y para mí fue un motivo de gran satisfacción porque significa recordar lo que son los aportes de España a partir de 1492, con la llegada de las instituciones españolas de aquella época al continente americano. Estamos hablando de la primera catedral, estamos hablando de la primera ciudad fundada por los españoles en América, la Isabela, y ahora posteriormente Santo Domingo, que es la primera ciudad viva todavía fundada por los españoles, pero estamos hablando también sobre todo de los aportes en materia de enseñanza con las primeras universidades. La Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundada en 1538, es la primera universidad que crean los españoles en América, y también de la medicina. Como bien recoges tú en tu libro, Herbert, fueron numerosas las aportaciones españolas, tanto desde el punto de vista de las terapias, de las técnicas médicas que se importaron desde Europa, como también desde el punto de vista de lo que es toda la regulación de las bases legales que regulaban lo que era tanto la formación como el acceso y el ejercicio de la profesión médica a través de los tribunales reales de los protomedicatos. Y para hablar de todo esto, pues nada mejor que tener aquí al doctor Stern, y que no solamente es un oftalmólogo de gran reputación, sino que sobre todo, o quizá no sobre todo, pero que también es un investigador y un estudioso de la historia en los temas médicos. Un placer tenerte y te recordamos con mucho afecto aquí en República Dominicana por tus 4 años, que se nos hicieron muy cortos. También nos acompaña hoy una persona extremadamente importante en las relaciones de dominico-hispanas en el campo de la medicina y sobre todo de la oftalmología. Mi amigo y profesor, el doctor Miguel Ángel Sato Gómez de Liaño, quien también pues, estará con nosotros en este caminar por la historia española en República Dominicana. Miguel, buenas, bienvenido. Buenos días en América, buenas tardes en España. Encantado de participar. Muchas gracias a todos, a la Casa de América, al embajador Alejandro Avellán, que nos falta también una gran amistad, al doctor Esther por permitirme comentar y glosar su interesante libro. Y además coincide que estamos muy cerca de la fecha de la Hispanidad. Y este año incluso en Madrid van a ser, creo que los actos de la Hispanidad muy importantes. La Comunidad de Madrid ha organizado una gran actividad cultural, básicamente, volviendo a retomar el tema de la hispanidad, que últimamente ha estado un poco denostado, pues que si Colón era de acá, si era de allá, que se hacía una cosa, que se hacía la otra. Pues en realidad vamos a tomar, o ha tomado el doctor Esther, yo creo, un tema muy importante, que es la aportación cultural al mundo hispánico en general. En este caso concreto estamos hablando, por supuesto, de la medicina, pero en general la gran aportación española a la cultura hispánica, de la cual nos sentimos todos los hispanos, los de aquí y los de allí, orgullosos. Pues creo que en este libro, que es un libro muy ameno de leer, aunque parece que el tema puede ser un poco más o menos controvertido, en el sentido de que es una cosa muy particular, la historia de la medicina, pero que yo invito, aunque esté uno muy alejado de la medicina, a estudiar realmente, no, a leer, porque son las anécdotas que plantea el libro sobre el tipo de medicina que se hacía en 1500 o
1700, pues la verdad es que hace que el libro sea muy ameno. El doctor Stern, como veremos cuando nos comente su libro, pues ha buscado toda la información necesaria para que este libro sea muy ameno. Por lo tanto, encantado, orgulloso de comentar con vosotros este tema. Y bueno, yo creo que lo más importante de todo es que esta comunicación que ha habido siempre entre la medicina española y la dominicana, pues que persista, y que persista de una manera clara y ahí tenga sobre todo futuro. Y eso es lo que básicamente también este libro, yo creo que al final de leerlo nos conmueve a llevar o a decir, bueno, vamos a seguir en esa línea, que es una línea buena de cooperación en estos momentos entre ambos lados, entre la parte española y en este caso dominicana, y al revés, entre la parte dominicana y la parte española, lo que es en realidad hoy en día el mundo hispánico. Muy contento de que estemos. Y bueno, vamos a comenzar a tratar el tema que está en el libro, que es sobre la historia de la medicina española en la República Dominicana. Gracias a Casa América por la amabilidad de recibirnos en esta ocasión. Y bueno, nosotros dividimos en varios puntos esta relación de España con República Dominicana. Primero hay que hablar de lo que fue la época colonial, el impacto de los libros de texto españoles en América, que eran los que usábamos. Luego, el ejercicio profesional de médicos españoles que visitaron o vivieron o han vivido en la República Dominicana, y sobre todo la enseñanza de la medicina por parte de profesores españoles, tanto en España como que visitaron República Dominicana, y los médicos dominicanos que nos hemos formado en España. Es preciso decir que Santo Domingo fue, desde luego, la ciudad primada de América, y todo lo primero ocurrió aquí. Entre ellos, un factor importante, como mencionó el embajador Avellán, hablando del hospital de San Nicolás, el primero de América, también tuvimos el primer protomedicato. El protomedicato era la estructura que regulaba el ejercicio de la medicina, y aquí en la ciudad de Santo Domingo existió un protomedicato edil. Como no había muchos médicos en los primeros años de la colonización, pues entonces eran los ayuntamientos quienes regulaban el ejercicio de la medicina. Es preciso recalcar que por disposición de los reyes de España, todos los medicamentos, todos los tratamientos, todos los libros también se utilizaban igualmente en los territorios o en las colonias de América. El Hospital de San Nicolás fue iglesia, fue hospital y funcionó como hospital militar hasta finales del siglo XIX, que terminó destruido por terremotos y etcétera. Pero ese hospital, pues las ruinas están hoy en Santo Domingo y son interesantes de visitar, sus diversas áreas, las áreas para soldados, para pacientes pobres, para mujeres, todo eso pues ya estaba establecido aquí. Pero Santo Domingo, que como mencionamos antes, tuvo la primera universidad. De hecho, tuvo en el siglo XVI, XVII, dos universidades, además de la de Santo Domingo, el Colegio Hernando de Gorjón, y tuvo tres hospitales: el Hospital San Nicolás de Bari, el primero, y luego en 1512 el Hospital de San Andrés, que funcionó básicamente como un hogar de acogida. En 1868, el padre Villini lo convirtió en una casa de beneficencia, y a principios del siglo XX, en 1920 en particular, pues ya como un hospital que existe actualmente, y es el hospital que lleva el nombre de padre Villini. El otro hospital de la ciudad de Santo Domingo fue el Hospital de San Lázaro, fundado en el siglo XVII, tuvo una existencia efímera y básicamente se dedicó a tratar pacientes afectados de lepra. Hoy en día existe la iglesia de San Lázaro como remanente de ese hospital que fue dirigido a esa enfermedad en particular. Como les decía, los libros de texto de Juan Fragoso, Daza Chacón, Fuentes Rodríguez en cirugía fueron los que se usaron en toda América, como pasaría después en el siglo ya XIX y XX con los textos españoles. Textos como los de Jiménez Díaz en medicina interna o nutrición, pues se siguen utilizando. La enseñanza de la medicina pues se estableció tempranamente en la parte, en la colonia de Santo Domingo, y las cosas cambian en el 1795, cuando España cede a Francia la parte este de la isla producto del Tratado de Basilea. En esa época, pues fue una época de muchos cambios,
y en esos cambios pues fuimos franceses, ingleses, hasta que finalmente nos ocuparon militarmente los haitianos en 1822 hasta 1844. En esa época, sin embargo, sobresalen dos médicos españoles. Antonio María Pineda, un médico canario que ejerció en nuestro país, fue rector de la universidad a principios del siglo XIX, y Andrés López de Medrano, que fue, además de médico, un filósofo. Antonio María Pineda tiene la particularidad de que fue el fundador del primer periódico que existió en la parte este de la isla, el Telégrafo Constitucional de Santo Domingo. Los habitantes de la parte este de la isla española siempre quisieron ser españoles y trataron, no se consiguió, y la fuerza militar de Haití nos ocupó hasta que nos independizamos de Haití. República Dominicana ha sido posiblemente el único caso que no se hizo independiente de España, sino de Haití. Nunca hubo esa diferencia. Luego de eso, pues ya en el periodo de la ocupación haitiana, pues se cierra la universidad y los médicos que estaban aquí, pues muchos se fueron hacia Cuba, Puerto Rico, quedaron algunos, y durante ya la gestación de nuestra independencia hubo una participación estelar de un grupo de médicos españoles, con Miguel Morín de Aragón, Juan Volta o Manuel Guerrero, que participaron junto con las tropas dominicanas en la consecución de la independencia. Esos médicos españoles habían nacido aquí, otros venían de Cuba y otros eran descendientes de españoles. Ya luego de la independencia ya se establece la República Dominicana, pero se mantienen los excelentes lazos con España y de hecho comienzan a visitarnos médicos españoles. En el 1859 vino el doctor Basilio Íñiguez, que era oftalmólogo, había estudiado oftalmología en Madrid, pertenecía al Real Colegio Médico de Madrid y ejerció tanto en Santo Domingo como en Santiago. Una parte interesante de esta historia es que muchos de esos médicos españoles que vinieron a nuestro país se instalaron en sitios donde no había otros médicos y fueron los primeros médicos en esas localidades. Por ejemplo, en la parte norte de la isla, en Sabaneta de Yásica, estuvo el doctor Pablo Urquía en 1872 y más o menos en esa época el doctor Francisco Beltrán ejerció en la parte del Cibao, en la parte central de la República Dominicana, en Moca y Santiago de los Caballeros. Fue además propietario de un alambique y producía su propio ron. O sea que medicina y ron iban muy cerca. Luego llegó el doctor Miguel Brioso Bustillo, que era licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Madrid. Su nombre pues, fue muy importante en la era de Trujillo, porque en 1896 él ejercía en San Cristóbal y curó de difteria al joven Rafael Trujillo, que después sería pues, el dictador y dirigente de la República Dominicana durante 31 años. En 1957 se le puso al Hospital Militar de la Fuerza Aérea Dominicana el nombre de Miguel Brioso Bustillo. Desde inicios del siglo XX comenzaron a llegar muchos médicos españoles a la República Dominicana. ¿Por qué llegaban? Primero porque había guerra con Cuba, guerra española con Puerto Rico, había incidentes y esos médicos comenzaron a venir a nuestro país. Ahí se destacan Jesús Monagas, Casimiro García del Valle, Felipe Cordero, Lucio Zavala, Bienvenido a la Hoz. Todo eso se mantuvo en los primeros años del siglo XX y esos médicos ejercieron en Santo Domingo en diversas áreas de la medicina. Una figura muy importante, el doctor Narciso Alberti Bosch, quien había nacido en Badalona y se instaló en la parte del Cibao, en La Vega. Narciso Alberti se presentaba como teniente médico de la Guardia Republicana y ofrecía pues, los servicios típicos de la época, pero Narciso Alberti tuvo además la particularidad de ser el primer arqueólogo en nuestro país, fue la primera persona que investigó y habló de arqueología ya a principios del siglo XX. Ya en 1911 pues teníamos más médicos españoles, Francisco Jordana, Valentín Lloret, José Jover, que estuvo mucho tiempo en nuestro país. Esos médicos pues trabajaron en el Hospital Padre Villini, trabajaron en el Hospital Nacional, que fue la evolución del Hospital Militar, y daban servicios pues a toda la población. El doctor José Jover, que era natural de Murcia, y ejerció también en el Cibao, fue el que introdujo en nuestro país el 606, un medicamento, un arsenical para tratar las enfermedades venéreas en esa época que no había
otras alternativas. El doctor Antonio Rodríguez, nacido en Madrid, ejercía en Villa Altagracia, una comunidad a unos 40 kilómetros de Santo Domingo, y también fue el primer médico en instalarse allí. En 1930 tuvimos el ciclón de San Zenón, y los dos médicos que fueron encargados por el gobierno para atender los enfermos y mejorar la ciudad fueron precisamente Blázquez y Antonio Calderón, dos médicos españoles que habían llegado hacia 1920. En 1925 también llegó Benjamín Hernández y Bernardo Zaragoza. Zaragoza fue el primer médico que ejerció como gastroenterólogo en la ciudad de Santo Domingo. Estaba instalado pues en una casa, un edificio, propiedad de una familia española, de la familia de la ópera, de López de Haro. El doctor Mariano Robellat también es una figura importante en nuestra historia porque fue quien introdujo los rayos X en el país. El primer equipo de rayos X que hubo en República Dominicana lo introdujo Mariano Robellat y lo instaló en la ciudad de Santiago. Luego de eso ya llega al exilio español. Antes de llegar a hablar de lo que fue el exilio, hay que mencionar un poquito lo que fue la época de la anexión a España. El general Pedro Santa Anna, pues en 1861 integró República Dominicana a la corona española. Eso no produjo el efecto que esperaba Santa Anna, hubo una reacción de los dominicanos y se hizo la restauración que llevó a lo que se llama la Segunda República. En el libro yo presento todas las incidencias y los reportes de los médicos militares españoles que estuvieron en Santo Domingo y en el resto del país en esos años, que es muy interesante porque habla de las principales enfermedades, de la situación de la salud, de la situación de las comunidades, y se evidencia pues uno de los grandes enemigos que enfrentaron las tropas extranjeras que estuvieron en el siglo XIX en la República Dominicana. La fiebre amarilla, el paludismo, eran realmente muy agresivas y produjeron muchas muertes entre las tropas que vinieron al país. Después, en el siglo XIX, ya tenemos el exilio español. Luego de la guerra civil española, pues salen muchas personas de España, muchos médicos, y a nuestro país llegaron en ese momento 16 médicos, 3 dentistas, un veterinario y un farmacéutico. Muchos de ellos se quedaron en el país, pero otros emigraron por la situación, porque estamos bajo una dictadura, y una dictadura muy fuerte como fue la de Trujillo. Pero sin embargo, un dato que siempre me ha llamado la atención es que vinieron médicos de ambos bandos de la guerra civil en España y todos trabajaron en el ejército dominicano. O sea, Trujillo los integró al ejército y los mandó a diversas partes del país. Por ejemplo, el doctor Agustín Cortés fue un médico que nació en Madrid de 1907, estudió oftalmología en el Instituto Oftalmológico 1931 a 1932 y fue oftalmólogo del Hospital Militar Profesor Marión. O sea, él fue miembro del cuerpo médico del Ejército Dominicano. Se ganó la lotería, se ganó el premio mayor de la lotería y volvió a España. Ayudó a muchísimas personas aquí y luego se volvió a España. Otra figura fue Carlos Asensio Merino, quien fue un licenciado en la Universidad de Barcelona y trabajó aquí en el sector de Montecristi. Fue de los primeros médicos en ejercer en la parte noroeste de la isla de Montecristi hacia el año 1936-37. Jesús Carcelle también estuvo aquí, era teniente médico del Arma de Aviación y fue médico en el Hospital Militar de Perpiñán en 1939, llegó a la República Dominicana en el 40 y se radicó en Luperón, Puerto Plata, donde fue médico municipal y médico inspector sanitario. Como vemos esta línea, muchos de estos médicos que llegaron a nuestro país pues ocuparon cargos de responsabilidad en la salud de la sanidad dominicana. Alfredo González y Rodán era médico en la Universidad de Madrid, había hecho cursos de endocrinología, también fue médico en Perpiñán, llegó a la República Dominicana en el 40 y fue médico en la zona de Elías Piña, en la frontera con Haití, en el año 1943. O sea que en toda la geografía nacional tenemos esos médicos. También tenemos al doctor Rafael González Rodal, quien era de Santiago de Compostela y había estudiado urología y fue parte del cuerpo médico del Ejército Nacional como urólogo del Hospital Militar
profesor Marión. El doctor Jesús de la Huerga era natural de Oviedo y llegó a nuestro país y fue encargado de los laboratorios del Hospital Padre Villini y ejerció pues, aquí hasta los años 60, en que fue el profesor invitado en la primera reunión de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Él fue uno de los invitados de honor en los años 60. Manuel Martínez Dubago era natural de Mondragón, había hecho estudios de cirugía maxilofacial, sin embargo se estableció en Sabana de la Mar, en la provincia del Ceibo, donde también fue el primer médico y ejerció toda su vida profesional en esa comunidad de nuestro país. Otra persona importante es Antonio Trueba Colominas, que nació en Barcelona, terminó su universidad aquí en Santo Domingo, elaboró en el Hospital Internacional y en el Sanatorio Antituberculoso, que tenía el nombre de doctor Martos, un tisiólogo cubano. Él ejerció en Santiago toda su vida, sin embargo, recopiló, que para los que llevamos la historia de la medicina ha sido muy importante, recopiló todas las tareas o todos los trabajos que sobre historia de la medicina se hacían al doctor Heriberto Pita de la Universidad de Santo Domingo. Otra figura importante en nuestro país es el doctor Rafael Troyano Ríos, quien fue un cirujano, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Madrid, que había hecho estudios de psiquiatría en España y Alemania, y llegó a República Dominicana y trabajó como perito psiquiatra del Hospital Militar Profesor Marión y también del manicomio Padre Villini. Como parte de los aportes también de la medicina, la Casa de España tenía un consultorio médico que tenía una policlínica y atendía a muchos pacientes. El doctor Miguel Garrido, un médico dominicano formado en París, se unió con el doctor Antonio Durán, un profesor español, y crearon una revista llamada Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, que fue de nuestras primeras publicaciones que trataban de los temas médicos. Los médicos dominicanos y posiblemente en Latinoamérica en general se escribe poco, y estos médicos españoles pues comenzaron a escribir sobre temas como psiquiatría, alergia, trastorno del aparato digestivo, y fueron realmente importantes en el desarrollo científico de nuestro país. Esos profesores que, como les digo, también formaron escuelas, hicieron publicaciones, particularmente en la psiquiatría. La psiquiatría dominicana le debe mucho a estos primeros profesores. Incluso el doctor Antonio Durán elaboró todo un proyecto de la salud mental dominicana que todavía hoy se está implementando, las cosas que propuso en el año 1944. Luego ya comienza otra etapa, luego de que la situación en España pues mejora, nuestro país trata de abrirse un poquito al mundo, entonces comienzan a visitarnos profesores españoles como el doctor García Díaz, que era un cirujano. Desde luego en oftalmología tuvimos la visita del doctor Hermenegildo Arruga, quien operó en el Hospital Militar, en el Padre Villini, y formó una cantidad importante de oftalmólogos dominicanos. Desde luego, nosotros tuvimos la suerte del ABC, de la oftalmología española. Nos visitó Arruga, nos visitó Barraquer y Castroviejo más adelante. Pero el profesor Barraquer y sobre todo el Instituto Barraquer tiene una relación muy cercana con República Dominicana, donde se han formado en institutos cerca de 16 oftalmólogos dominicanos. El profesor Barraquer nos visitó en varias ocasiones y tanto su hija Elena pues también ha venido a nuestro país. Hubo dos dominicanos que participaron muy activamente en el Instituto Barraquer, el doctor Freddy Lisgó y el doctor Dante Heredia. El doctor Freddy Lisgó pues, se dedicó al ojo seco y fue una figura muy importante en Barraquer. Y el doctor Dante Heredia, pues una persona, una figura en la área de la retina que sigue pues, colaborando con el país y con España continuamente pese a su edad ya. Aparte del profesor Barraquer, don Joaquín Barraquer, también nos visitó su hermano, José Ignacio Barraquer, que se había establecido en Colombia tempranamente, pero vino en los años 50, invitado por el doctor Álvarez Pereira, un dominicano que se había formado en Barraquer, y dio varias conferencias en la ciudad de Santo Domingo. Cuando celebramos el Congreso Panamericano de Oftalmología en 1987, tuvimos la visita de los dos profesores, de los dos hermanos Barraquer. Como les decía, el doctor Castroviejo también estuvo aquí ya más adelante, en los años 80, dio varias conferencias sobre trasplantes de córnea y una de ellas fue en la Casa de España en Santo Domingo. Otro aspecto de esta relación que tenemos pues es la realización de los cursos anuales de oftalmología que iniciamos hacia 1990,
con la participación pues, y la ayuda continua durante más de 20 años del doctor Miguel Sato. No sé, Miguel, si quieres comentar un poquito de los cursos anuales y los profesores que nos visitaron. Yo creo que estás hablando ahora de una etapa crucial. Yo creo que es la etapa en la que ya hasta ahora has hablado de una etapa en la que básicamente la aportación era de españoles que iban a América, a República Dominicana, pero en esta etapa que estás ahora comentando es ya una colaboración mixta, es decir, los españoles que llegamos a República Dominicana pues hacemos lo que podemos en el sentido de enseñar lo que conocemos o lo que hacemos en Europa, pero también los dominicanos nos enseñan a nosotros, los españoles, pues algún tipo de patología que en Europa era menos frecuente, o incluso colaboran y vienen a trabajar a España con nosotros, como ya has citado con algunos colegas, y es un nuevo giro, un nuevo aspecto, es una formación ya bilateral, de unos sobre otros y otros sobre los otros. Y realmente creo que ha sido una colaboración muy fructífera. Yo, para relajar un poco más y hacer esto un poquito más ameno también, pues yo diría que, curiosamente, la mayoría de los españoles que llegaban a República Dominicana, en general, aunque vinieran por cortos periodos de tiempo, pensaran irse a otros sitios, la mayoría se enganchaban con el país y se quedaban en el país, como me ha pasado a mí, ¿no? Yo Claro. concretamente, pues de tanto ir al país, llega un momento en que se siente uno más hispano incluso que en la propia España. Yo, cuando estoy en República Dominicana, veo las costumbres, veo los hábitos y realmente digo, bueno, es que esto es como mi casa hace 20 años o 30 años, que comemos lo mismo o parecido, obviamente con las variedades del país y de la buena cocina que existe en la República Dominicana, que tengo que decir, y el señor embajador lo podrá corroborar, que es uno de los sitios donde mejor se come del mundo. Eso también lo tengo que decir. Y eso también tengo que decir que es la tradición hispana de la comida en República Dominicana. Pues como decía, en esta fase que estaba comentando el doctor Stern, es una fase de mutua colaboración. Y en esta mutua colaboración, pues es bilateral de un lado del océano al otro. Y la verdad es que creo que ha sido muy fructífera y que debe de seguir siendo así, ¿no? En el sentido, nosotros somos privilegiados en el campo de la oftalmología, probablemente porque como la oftalmología es una de las especialidades médicas que más prestigio tiene en el mundo, pues es probablemente más sencillo para nosotros hablar de este tema. Pero en el resto de la medicina, creo que fue fundamental la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional en esos años para el intercambio a través, sobre todo con la Fundación Jiménez Díaz, el intercambio de médicos en todos los aspectos de la medicina, que nos permitió realmente establecer muy buenas relaciones entre la República Dominicana y España. Y fruto de ello, como ha señalado el doctor Esther, por ejemplo, es un breve ejemplo, pero hay en otros muchos casos, endocrinología, etcétera, ginecología, etcétera, la creación de unos cursos anuales de formación bilateral que se realizaron y se han realizado de forma continuada. Gracias, Miguel. Sí, realmente esa es una parte importante. Esos profesores españoles que nos han visitado, pues ya han creado el intercambio en nuestros países. En el libro también señalo, pues, la visita sobresaliente del profesor Severo Ochoa, que nos visitó también en República Dominicana y fue un motivo de gran importancia para nuestro país tener un premio Nobel con nosotros. También, además de la Fundación Jiménez Díaz, que es de la que se han formado muchos médicos, entre ellos yo, que tuve el honor y el placer de estudiar allá, en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid, en el Hospital Santa Cruz y San Pablo, en el Clínico de San Carlos, en Santiago de Compostela, en La Coruña, en Sevilla, en Zaragoza, pues se han formado médicos dominicanos. En la Fundación Jiménez Díaz, desde luego, se formó el doctor Nostin Azuri, el doctor Jorge Abraham Azuri, fundador del Hospital de la Diabetes, un hospital único posiblemente en el mundo por sus características, y además fue el fundador de la Universidad Iberoamericana en el año 1982. Además de la oftalmología, que es nuestra área y que hemos hablado mucho, también la psiquiatría ha tenido un gran impacto en nuestro país en la figura del Instituto López Ibor, del cual han egresado pues una serie de figuras importantes de la psiquiatría dominicana, como el doctor Fernando Sánchez Martínez o el doctor Emilio Guillén, quien fueron, los dos han sido presidentes de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Como decía, el Instituto Barraquer pues ha tenido una relación y sigue teniendo una relación muy cercana con nuestro país.
Y además de eso, pues ya la formación y la presencia de médicos dominicanos ya formados en España que intervienen es también una parte importante de nuestro libro. Llevar ese mensaje de los profesores también en urología. El doctor Pushber nos visitó y tiene alumnos aquí. Y además, los médicos dominicanos que se han formado en España, hay nombres muy distinguidos. Antonio Saglul, quien fue un psiquiatra muy prestigioso y que además fue embajador dominicano en España. Como decía el doctor Jorge Abraham Azuri, el doctor Benjamín Hernández, neumólogo de Santiago, Casimiro Velasco, el precursor de la densitometría ósea en nuestro país, alumno de Fundación Jiménez Díaz, el doctor Aurelio Rapado, Guillermo de Filló, un médico dominicano que ha sido el precursor de la medicina nuclear en nuestro país, la doctora Madeline Durán, una destacada nutricionista dominicana también formada en Jiménez Díaz, el doctor Emilia Javí, por ejemplo, en la otorrinolaringología. Como ustedes ven, pues son una cantidad enorme de nombres, los hermanos Álvarez Pereira, Luis Adolfo y Tabaré. Tabaré fue ministro de Sanidad en nuestro país. Son nombres que realmente aportan en el área de la patología. El doctor Ricardo Martínez, hijo de un médico dominicano, se quedó en España y ha ejercido en la Cruz Roja, pero cerca de 11 patólogos dominicanos se han formado en España. El doctor Julio Castaños, quien es ahora mismo el rector de la Universidad Iberoamericana y además presidente del patronato de la Plaza de la Salud. El doctor Reinaldo Vargas, un destacado cirujano cardiotorácico. La doctora Lidia Soto, cardiólogo. En todas las áreas del saber se han formado pues médicos dominicanos. De igual forma, la relación estrecha que está ocurriendo ahora entre las academias, por ejemplo, el doctor Antonio Campos Muñoz, quien es el actual vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina, es también académico de honor de la Academia Dominicana de Medicina y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Estos lazos se mantienen con convenios actuales. La Fundación Jiménez Díaz recientemente firmó un convenio con la Clínica Abreu. Médicos de Puerta de Hierro han estado dando conferencias en el área de la gastroenterología y es una relación pues que se mantiene y se ha mantenido a lo largo de los años con mucho énfasis y que esperamos que siga. No sé si Alejandro tiene alguna opinión sobre esto. Hemos tocado los principales puntos del libro. No sé si quieres comentar algo más, Alejandro. Bueno, yo creo, Herbert, que tú has hecho un estudio muy riguroso, muy exhaustivo sobre lo que son las relaciones entre España y la República Dominicana en un ámbito muy concreto, que es el ámbito de las ciencias de la salud. Yo solamente te puedo decir que en mi periodo en que he tenido el honor, la satisfacción de representar a España en la República Dominicana, en los contactos que he mantenido con la comunidad española, efectivamente había un elevado componente de profesionales de la salud, ya sean españoles, que como decía el doctor Zato, llegaron allí también para estudiar, porque es verdad que hay muchos dominicanos que se han formado en el área de las ciencias de la salud en instituciones académicas españolas, pero también encontramos en la República Dominicana muchos profesionales médicos en algunos campos, como por ejemplo la odontología, que se han formado en la República Dominicana. Es decir, que hay muchos españoles médicos ejerciendo en la República Dominicana y al igual que hay muchos médicos dominicanos que se han formado en instituciones académicas españolas. Y eso es fruto pues de eso que refleja también tu libro, que es la urdimbre tan intensa que hay de relaciones entre los dos países desde el primer momento del encuentro entre los dos mundos, que para el cual la República Dominicana pues es un lugar privilegiado para reflexionar sobre todo esto, puesto que es el lugar en el que por primera vez llegan los europeos a lo que para ellos era el nuevo mundo, y a partir de ese momento pues empiezan a producirse toda una serie de intercambios muy intensos que revolucionan y sin una referencia a ello, pues el mundo de hoy sería incomprensible. No entenderíamos Bueno, Europa, no entenderíamos América y tampoco entenderíamos el mundo. A partir de ahí llegan todas estas instituciones, las mismas que había en la península, llegan a América, llega la religión, llegan también los tribunales de justicia y llegan dos instituciones que tú abordas muy bien en tu libro, que son precisamente la universidad y la medicina, que son dos instituciones muy vinculadas la una con la otra, puesto que una de las disciplinas más relevantes que se estudiaban en aquellas universidades
fundadas por los españoles eran precisamente las ciencias médicas, ¿no? Y todas las bases legales del acceso, del estudio, de la profesión médica a través de los protomedicatos, y luego, pues, como las sucesivas oleadas de españoles que han ido llegando a la República Dominicana a lo largo de los siglos por las vicisitudes históricas. Tú has mencionado, por ejemplo, la Guerra Civil Española y el exilio del 39, en el que también hubo muchísimos españoles que llegaron a América, algunos de los cuales fueron muy relevantes en el ámbito de las ciencias de la salud y en otros ámbitos también de la ciencia y de la cultura dominicana. Cómo todo eso ha ido a generar un acervo de experiencias, de conocimiento y de intercambio que hace que sea tan interesante la aproximación a este ámbito de la interconexión entre la ciencia médica española y que se practica en la República Dominicana. En principio, yo animo a la gente a que lea el libro del doctor Ester, porque sobre todo viendo las reseñas iconográficas que tiene, pues los informes de los médicos, las reseñas incluso de los periódicos, de lo que pasaba, las reseñas de cómo se empieza a estructurar las sociedades médicas, con una gran influencia, por supuesto, de españoles, pues es una cosa muy amena de leer, aunque uno no sea profesional de la medicina, sobre todo si le gusta un poco la historia, y en este caso concreto la historia de la hispanidad, ¿no? Yo vuelvo a quizá repetir un momento, estamos muy cercanos realizando esta presentación del Día de la Hispanidad, y que, bueno, pues este libro de alguna manera hace o atisba uno de los grandes elementos culturales que fue la llegada a América de los europeos, en concreto de los españoles, porque los que llegamos a América fueron los españoles, que éramos parte de Europa en ese momento, potencia hegemónica, pero fueron los españoles que de alguna manera, aunque ahora la gente no lo entiende muy bien, lo que hicieron fue proponer en ese país, en esos sitios donde llegaban, las propias instituciones que había en el Estado español en ese momento, en la monarquía. Y no hicieron más que repetir lo que acaba de decir el señor embajador, las estructuras de los jueces, las estructuras del Estado en general, es decir, intentaron que de alguna manera lo que en aquel momento era la modernidad, puesto que estamos en el Renacimiento español, pues de alguna manera se incluyera en las culturas que íbamos encontrando en América, y una de ellas, por supuesto, es la medicina, y eso fue en el comienzo, pero luego, curiosamente, en la República Dominicana hemos ido teniendo una relación muy, muy intensa, que espero que se siga manteniendo. Yo valga esta pequeña charla para decir que rogaría a las instituciones políticas de ambos estados que sigan manteniendo o incrementen la capacidad de formación y de transmisión de conocimiento entre ambas partes del océano, de manera que sea fácil que miembros de la sociedad dominicana que quieran venir a formarse a España puedan venirlo o hacerlo de una manera fácil en el ámbito de la medicina que estamos estudiando, pero como en cualquier otro ámbito, y al revés, que miembros españoles que quieran ir a formarse o a trabajar en la República Dominicana les sea fácil su integración en ambos sentidos. Yo creo que ese libro también nos va a hacer reflexionar, o nos debería hacer reflexionar, que es una labor de siglos y que además ha sido fructífera y que debería ser fructífera en el futuro si la seguimos implementando. Muchas gracias, Miguel. Creo que sí. Incluso el actual embajador español en República Dominicana, don Antonio Pérez Hernández, pues tiene el interés de seguir en esta trayectoria, y de hecho creo que él fue director de Casa América, o sea que sé que la relación se podrá mantener e incrementar. Un punto importante en nuestras relaciones fue la formación en nuestro país de odontólogos españoles. Fue un momento interesante porque en España, cuando España entra a la Comunidad Económica Europea, no hay odontólogos, sino estomatólogos. Y la normativa europea pues pedía odontólogos. Y fruto a estos acuerdos y estos tratados que a través del tiempo se han mantenido, tanto República Dominicana como Argentina tenían tratados de convalidación o de homologación de títulos que le permitieron a muchos médicos españoles formarse en nuestro país como excelentes odontólogos que hoy en día pues ejercen a todo lo largo y ancho del territorio español con gran éxito. O sea que la relación, esta historia que comenzó hace ya más de 500 años y que continúa, pues debe seguir siendo, como decía Miguel, como decía Alejandro, fructífera
y crecer en el tiempo, como estoy seguro que es la disposición de tanto los españoles como los dominicanos que sí sea. Bueno, si no hay otro tema por tratar, creo que podemos dar por finalizada esta intervención, dando las gracias de nuevo a Casa América por su gentileza en acogernos hoy.